que les voy a hablar, que me tocó platicarles, es el tema sobre las controversias o los temas controvertidos que generaron o que generan la compensación universal y la eliminación de la compensación universal y el decreto de estímulos frontera, ¿no? Empezando con la eliminación de la compensación universal. La eliminación de la compensación universal, como ya lo vieron con Reginaldo, está lo incluyen en la ley de ingresos en el artículo 25, fracción sexta. En esa ley de ingresos eliminan la posibilidad de poder compensar de manera general o universal los impuestos federales. Esto trae como consecuencia pues dos problemas. El primer problema es qué pasa con los saldos que ya generaste antes del 31 de diciembre del 2018, y el segundo problema es qué va a pasar con los saldos que vas a generar a partir del 2019, ¿sí? Respecto al primero, los saldos del 2018, hubo una resolución miscelánea que se publicó ahora el 7 de enero, donde parcialmente resuelve ese problema, ¿no? Y da la posibilidad de que puedas compensar aquellos saldos de renta sobre impuestos propios, pero no de los retenidos. Entonces, está parcial esa violación, ¿no? Sin embargo, los saldos que puedas generar a partir de 2019, pues ahí no hay vuelta de hoja. O sea, no vas a poder compensar o compensar de manera universal como lo venías haciendo, ¿no? Esto genera, y se ha platicado en otros foros, el tema de crea o se generan tres tipos de argumentación respecto a la ilegalidad o a la posible ilegalidad de esa negativa o esa eliminación de la compensación universal. El primero de ellos es que ciertamente en la ley de ingresos, como les dije, eliminan la posibilidad de esa compensación universal y hacen referencia a que el artículo 23 del Código así lo establece, sin embargo lo eliminan en la ley de ingresos. Sin embargo, no hacen la modificación en la ley en el Código Fiscal, en el artículo 23 que lo establece, y queda vigente esa disposición, lo que genera pues es un conflicto de disposiciones de una ley, que es la ley de ingresos, y el Código Fiscal de la Federación. Ese sería un punto de argumentación. El siguiente punto que vemos, y que deriva precisamente de que no hacen o omitieron hacer esa reforma al artículo 23 del Código, es que para algunos creen que ese artículo 23 es una norma de procedimiento. ¿Y a qué se refiere o qué consiste ser una norma de procedimiento? Lo que sucede es que el artículo 6 del Código establece que los impuestos se causarán conforme a la vigencia en la fecha en que se causaron, pero seguirán las normas de procedimiento vigentes en la época en que se aplican. Lo que quiere decir es de que si para algunos que consideran que el 23 del Código Fiscal es una norma de procedimiento, pues para ellos consideran que le siguen aplicando la compensación universal. Ese es el argumento, ¿no? Para nosotros la verdad es que la postura del despacho consideramos de que básicamente el 23 del Código a lo que se refiere es un derecho que tienen para compensar universalmente, sin embargo no es una norma de procedimiento. Otro argumento, y que creemos que viene siendo el más fuerte para poder combatir esta eliminación de la compensación universal, es el derecho de adquiridos o la retroactividad de la ley. Lo que significa es que inclusive ya hay criterios de la Corte, es que no te pueden quitar un derecho que ya venías gozando por una modificación a una disposición, a un decreto posterior. Lo que quiere decir es de que si ya venías utilizando la compensación en ejercicios pasados, que el argumento es de que no te pueden quitar ese derecho por una disposición o una modificación a la ley, ¿no? Sin embargo, también ese argumento lo vemos un poco débil por los criterios más recientes de la Corte. Inclusive estoy poniendo como ejemplo, que es del 2017 y es el que resuelve el tema de las cifras. Si recordarán, en el 2014 también se eliminan
el estímulo fiscal que se venía continuando con el tema de las cifras para aquellos accionistas que invertían o aportaban sus bienes a las sociedades y hacían el diferimiento de su acumulación de ese ingreso. Ese beneficio se elimina en el 2014 y derivado de eso presentamos algunos amparos y la verdad es que había muchas expectativas de que lo ganáramos y la Corte al final resolvió de que no había una afectación a la ley o a los derechos adquiridos o a la retroactividad de la ley, ¿no? Entonces viene siendo es una tesis pues que demerita un poco el tema de los derechos adquiridos en cuanto a la compensación universal, ¿no? Los otros temas controvertidos que les voy a hablar es el tema sobre el decreto de los estímulos de la frontera, ¿no? El principal argumento de controversia es pues aquellos contribuyentes o aquel sector que se quedó fuera del beneficio de los beneficios del IVA y del impuesto a la renta derivados del estímulo de la frontera, ¿no? Aquellos contribuyentes que se creen que debieron haber estado incluidos, bueno, pudieran alegar un aspecto de equidad o de igualdad de derechos, ¿no? Conforme al artículo 31 del Código Fiscal de la Federación. Ese sería un punto controvertido, ¿no? Sin embargo, pues de buena manera, y por algo lo hicieron, lo sacaron estos beneficios a través de un decreto y no a través de una ley, ¿sí? Porque ahorita más adelante vamos a ver algunas tesis que limitan la posibilidad de impugnar esas resoluciones o esos decretos derivado de que se trata de un decreto y no precisamente de una ley, ¿no? Otro aspecto de controversia que se ha generado es que para algunos, de acuerdo a la redacción del decreto, si utilizas un estímulo o si vas a beneficiarte sobre un estímulo, no puedes obtener el otro beneficio. Me refiero al tema concreto del decreto. No puedes, si vas a tener el beneficio de impuesto a la renta, no puedes obtener beneficio de IVA. Esto, si uno lee y interpreta la justificación de las consideraciones de este decreto, la verdad es que está muy claro. Lo que quiso decir el legislador, el Poder Federal, es que no puedes obtener un beneficio sobre un mismo impuesto. No quiere decir de que no puedas obtener un beneficio de IVA y de renta, ¿sí? Otro aspecto de controversia es el ejercicio de la opción. También se generó mucha controversia esto al principio de año porque para aquellos que no o que todavía no pueden aplicar la factura o pueden facturar al 8% y que lo estuvieron haciendo al 16%, generó controversia. ¿Qué pasaba que tú ya escogiste una opción? Ciertamente el decreto establece que deberás de escoger una opción si vas a facturar o seguir facturando al 16% o bien vas a utilizar el beneficio y facturar al 8%. Sin embargo, también interpretando lo que dice el Poder Federal en las consideraciones del decreto, esta opción, y interpretando también las normas de la resolución miscelánea que salieron ahora en enero, no pasa nada. O sea, la verdad es que lo que nosotros creemos es que si facturaste al inicio del año con 16 y después te pegas al decreto, no vas a tener consecuencias por facturar después al 8%, ¿no? Otro aspecto también de controversia es aquellas autoridades o aquellas personas o contribuyentes que no van a hacer o que van a tener un rechazo en su autorización para el estímulo, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos contribuyentes que no cumplen con alguno de los requisitos a juicio de la autoridad y que van a ser rechazados tanto para IVA como para ISR para obtener el beneficio, ¿no? Ese es otro punto de controversia, ¿no? Como les explicaba, este decreto se ve acortado su forma de impugnación a través de los medios ordinarios, ya sea a través del juicio de amparo o a través del juicio de nulidad, ya que al tratarse de un estímulo fiscal ya hay criterio de la Corte que establece que al tratarse de un estímulo fiscal no es necesario apegarse a los principios de equidad y proporcionalidad que establece el artículo 31, fracción cuarta del Código. Es decir, si el Poder Ejecutivo saca un decreto para establecer un estímulo fiscal, no importa que no cumpla con esos principios constitucionales y ya es criterio de la Corte. También es criterio de la Corte
que si ese estímulo fiscal se basa en fines extrafiscales, como es el caso del estímulo de la frontera norte, tampoco es necesario que atiendas esos principios tributarios, por lo que se ve muy corto, o sea, se reduce el aspecto para poder impugnar estos decretos en base a través de un juicio de amparo, ¿no? Para aquellas contribuyentes que quisieran impugnar ya sea el decreto como el rechazo al estímulo a la compensación universal, pues existe el juicio de amparo indirecto, ¿sí? Que normalmente lo que hacemos o cuando presentamos un juicio de amparo es alegar cuestiones de inconstitucionalidad. El plazo que tenemos son 30 días a partir de que surte efectos o a partir del primer día de entrada en vigor de la ley o 15 días a partir del primer acto de aplicación. En cuanto a la suspensión en el amparo, la verdad es que también vemos muy poco probable que si presentamos un amparo en contra de esas normas nos puedan otorgar una suspensión. De hecho, no hay un antecedente que nos digan que nos pueda dar la suspensión para prolongar o para no realizar el pago de impuestos, ¿no? Referente al juicio de nulidad, bueno, en cuanto al juicio de nulidad podemos combatir los aspectos de legalidad o los aspectos en contra de los actos de autoridad, ya sea a través de los rechazos que pudiera haber por la negativa de los estímulos, ¿no? Y aquí la fecha para impugnarlos pues son de 30 o 15 días, según sea el caso. Las expectativas de defensa. Referente al tema de constitucionalidad, a los principios tributarios de legalidad, proporcionalidad, equidad y retroactividad de la ley, existen elementos, como es el caso de la retroactividad, que sí le vemos elementos en cuanto a la compensación, de que sí hay derechos adquiridos. Sin embargo, como lo vimos, los últimos criterios de la Corte no dan o no son alentadores porque han sido negados, ¿no? O han sido negativos, ¿no? Respecto a la impugnación sobre aspectos de legalidad o actos de autoridad a través de los juicios de nulidad, ahí sí vemos altas posibilidades de poder obtener un resultado favorable. Como les dije, o sea, esos requisitos que establecen para llegar o para poder obtener esos beneficios los vemos muy discrecionales, lo que quiere decir es de que puede haber excesos o abusos de la autoridad y eso sí pueden ser combatidos a través del juicio de nulidad y sí existen muchas posibilidades de que se pueda obtener una sentencia favorable, ¿no? Es todo, por mi parte es todo.